Hola, buenas noches. Voy a realizar este proyecto integrador. Mi nombre es Steven Alessandro Rosas Ballesteros. Mi número de matrícula es la MX 007406 y esta es la materia de juicios orales. Vamos a empezar. ¿Cuáles son y en qué consisten cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano? Las etapas están comprendidas por tres. Dentro del proceso en el sistema penal mexicano son etapa de investigación inicial y complementaria, etapa intermedia, conciliación de pruebas, testigos y sujetos, etapas de juicio oral, audiencia de desahogo de pruebas, audiencia de debate y audiencia de juicio oral. ¿Cuáles son y en qué consisten cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano? Etapas de investigación. Se subdivide por ende en dos fases de investigación, la inicial y la complementaria. La inicial, después de presentada la denuncia a querella al Ministerio Público, se inicia el mecanismo procedimental pidiendo apoyo a la policía para la búsqueda de pruebas. Las pruebas son los testigos y los dictámenes periciales. Investigación inicial. Si hay existencia de un hecho que la ley considera como un delito, se deberán seguir los siguientes pasos. Procedimiento. Cita al imputado para la audiencia inicial libremente, no acude el Ministerio el Ministerio Público enviará orden para su presencia, incluso con la fuerza pública. Si es delito en fragancia, el fiscal en 48 horas como máximo recabará datos de prueba y realizará la audiencia inicial. El juez determina si no se violaron los derechos humanos. La investigación complementaria, ¿qué es? Es una fase previa al juicio oral en donde se le informa al imputado que existen hechos por los cuales el Ministerio Público realiza una investigación sobre su persona y se autoriza la apertura de una investigación formalizada. Durante este procedimiento pueden imponerse medidas cautelares con el fin de garantizar los fines de la audiencia. No culpable igual a auto de no vinculación al proceso, el cual puede durar desde 30 días naturales hasta 6 meses. Culmina con auto de vinculación al proceso o de no vinculación al proceso. Etapa intermedia. En el ciclo que sigue de la autovinculación y se lleva a la audiencia intermedia donde se presenta el escrito de acusación. Las partes deben presentar un destape probatorio en el cual darán a conocer los medios de prueba, la cual puedan durar desde 30 días naturales hasta 6 meses. Culmina con el dictado de apertura a juicio oral. Escrito de acusación es una acusación formal en contra del imputado. Narran los hechos y se enumeran los medios de prueba para sostener dicha acusación. Debe reunir ciertos requisitos que están contemplados en el artículo 13, en 13 fracción artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Etapa del juicio oral. Inicia con el desahogo de pruebas o probatorio que se hace en una audiencia. Luego de recibido el auto de apertura a juicio oral, es recibido por el tribunal de enjuiciamiento. Este deberá señalar la fecha, hora y lugar para llevar a cabo la audiencia de debate. Esta no podrá ser antes de 20 días ni después de 60 días naturales después de haberse realizado la notificación, es decir, en un plazo no mayor a 2 meses se deberá celebrar la audiencia de juicio. Aquí es donde se concretan los medios de intermediación
publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad, al culminar con la sentencia si el imputado es o no culpable. ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios de origen en el proceso penal acusatorio mexicano? Los principios son la inmediación, la publicidad, la concentración, la igualdad, la contradicción y la continuidad. ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios que rigen el proceso penal acusatorio mexicano? La intermediación garantiza que el juez dirigirá de manera personal cada audiencia, escuchará directamente los alegatos, las peticiones, las pruebas ofrecidas por las partes y valorará cada una en completa libertad. La publicidad, las audiencias serán publicadas con el fin de que a ellas accedan las partes, sino también el público en general. Concentración implica que durante la audiencia se deberá llevar a cabo el mayor número de actos procesales. ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios que rigen el proceso penal acusatorio mexicano? Igualdad, que todos los principios sean observados. Contradicción se basa en que se pueda que la contraparte que contrarresta la acusación. Esto significa que se trata de un sistema con dos partes contrarias entre sí. Continuidad. La continuidad está vinculada con la concentración, ya que cuando no sea posible realizar determinado acto procesal, por cuestiones de tiempo se deberá reanudar la audiencia al siguiente día hábil. ¿Para qué sirven las pruebas? En términos generales, estas son los elementos que permiten reconstruir un hecho que ha ocurrido en el pasado. Además, son necesarias para que el tribunal tome una decisión respecto a la culpabilidad o a la inculpabilidad de un imputado. ¿En qué consiste la libertad de prueba? Señala que cualquier cosa puede ser probada a través de cualquier medio. ¿En qué consiste la licitud de prueba? Esta norma se sustenta legalmente en el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales 2016, en el cual señala que a pesar de que las partes tienen el derecho a realizar una prueba a través de cualquier medio, este deberá ser lícito. Las pruebas ilícitas son las que han sido obtenidas mediante la violación a los derechos de otros. Por ello también reciben el nombre de pruebas prohibidas. ¿En qué consiste la libre valoración de prueba? Esta norma se sustenta legalmente en el artículo 259 del Código Nacional, que señalan que las valoraciones deben atenerse a las reglas de la lógica cotidiana que toda persona utiliza en la vida, o sea, al sentido común. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consisten? Juicio previo y debido proceso. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que ellos emanen. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consisten? Presunción de inocencia. En un principio jurídico penal que establece la inculpabilidad de la persona como regla de tratamiento para todas las personas que no han sido sentenciadas, la presunción de inocencia de una garantía
consagrada en los tratados internacionales, por ejemplo, en el artículo 11, párrafo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El inciso C, principio de legalidad. En general, la legalidad se refiere a actuar conforme a la ley. En conclusión, no ejecutar actos en contra de la ley, no ejecutar actos que no sean autorizados por la ley, no ejecutar actos que no se encuentren. Y por último, mi conclusión: al desarrollar esta actividad me ayudó a repasar todo lo visto en esta última semana, como las etapas del proceso penal, los principios básicos del sistema penal acusatorio y los principios del sistema penal mexicano y la importancia que tiene para que se ejerza la justicia en México. A mí me ayudó mucho a entender la práctica del derecho penal, el proceso que se debe llevar en un juicio penal y los principios me ayudan a entender cómo el sistema penal se busca el pleno ejercicio de la ley. Bueno, profesora, muchas gracias. Este fue mi proyecto integrador, un poco largo. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.